el blender grout es el ideal y el que se debe de poner para poder garantizar la unión de la edificación. Está científicamente proporcionado y se encuentra listo para ser usado en consistencias variadas que van desde plásticas hasta fluidas. Es decir, podemos manejarlo en un acabado más fluido o un acabado más plástico. Esto depende de la cantidad de agua que agreguemos al producto, que más adelante les mencionaré cuánto es esta cantidad de agua la que le deben de agregar. Bien, ¿dónde se puede aplicar? Que eso es lo que nos interesa mucho para nuestros clientes. Eh, Prácticamente en toda obra que tenga una unión de una estructura de acero con una unión de una estructura de concreto. Es decir, si nosotros tenemos una obra de una bodega industrial, una planta en donde estamos proviéndoles, no sé, ácidos o el mismo concreto estampado en la parte exterior, no hay que perder de vista estas oportunidades para ofrecerle a nuestros clientes. Eh, Tenemos lo que es el grout, que muchas veces no lo conocen nuestros clientes y nos ven más como la parte decorativa, pero hay una gran oportunidad en todas estas obras para poderlo ofrecer. Se usa también para bases de equipos de precisión o maquinaria de precisión, para bombas, ciertos compresores o equipos que tengan cierta vibración. Y bueno, lo que les comentaba, para columnas estructurales con la parte del dado de concreto. ¿Qué características tiene el Blender Grout? Es una alta resistencia temprana, llega hasta los 510 kilogramos sobre centímetro cuadrado a sus 28 días. Ahorita les voy a mostrar una tabla en donde pueden ir viendo la resistencia que va alcanzando ciertos. Sin contracción intermitente o latente, establece cargas compresivas, perdón, estable a cargas compresivas, impactos, empujes laterales, clima y vibraciones. Tiene cierta resistencia a estas a impactos o empujes laterales o verticales y cierta resistencia también a la parte de las vibraciones. Y lo que les comentaba, garantiza la continuidad entre los elementos de la edificación. ¿Qué pasa si le metemos nosotros directamente concreto a una estructura de acero? Pues la estructura de acero tiene cierta, como toda edificación, tiene cierto movimiento. Y la estructura de acero tiene mayor movimiento que la de concreto. Entonces, al momento de que realice el movimiento la estructura de acero, nos tronaría todo lo que es el concreto, la base de concreto. Entonces, esto es lo que nos ayuda como un puente de adhesión entre lo que es el concreto y el acero. Bien, tengo aquí una gráfica para poder comprender mayor el sistema. Podemos ver la columna de acero que viene anclada a la placa base de acero, junto con unos pernos de ancla. Estos pernos de ancla lo que nos va a ayudar es a nivelar, a que esté nivelado, a que no nos quede desplomado todo. Llega el topógrafo, eh, primero nivela lo que es la placa de acero, y con los pernos de ancla dejamos nivelada nuestra placa y colocamos el Blender Grout. Si fijan, hay unos pernos de ancla en la parte superior y en la parte inferior. La parte inferior son las que fungen como niveladores para la placa base. Y el perno de ancla es el que afirma ese nivel para lograr ese nivel que necesitamos para la columna. Y entre la placa de acero, la placa base de acero y nuestra superficie que vendría siendo nuestro dado, ahí colocamos lo que es el Blender Grout. Bien, como datos técnicos, lo que les comentaba, el agua, para 3.2 litros de agua, tenemos una consistencia plástica en nuestro Blender Grout. Y con 4.3 sería en fluido. ¿Qué es esto? Esto nos va a marcar la resistencia que tengamos. Ejemplo, la resistencia comprensiva. A un día, en nuestro estado plástico, ya tenemos 215 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en fluido 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A los 7 días de haberlo colocado,
en nuestro estado plástico, 430 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y en el fluido 476 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y a los 28 días, perdón, este está mal, este es al revés. Y a los 28 días, el plástico tenemos 510 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en fluido 476 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces tenemos una gran resistencia para nuestras estructuras de acero y poder lograr así la unión con nuestras estructuras de concreto, nuestra cimentación. Bien, el tiempo de fraguado es aproximadamente 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aproximadamente unos 20 minutos para poderlo manejar. Si ya lo manejamos después de los 20 minutos, el grout va a empezar a fraguar y no vamos a poderlo manejar como queramos. Entonces, tenemos aproximadamente unos 20 minutos para poderlo manejar. Y nuestro fraguado viene las primeras 5 horas, ya tenemos un fraguado ya con cierta resistencia. Y bien, aquí donde vemos la columna color azul, se fijan que tenemos el dado de concreto y tenemos un color un poquito más clarito, que ese viene siendo lo que es nuestro grout. Ahí es donde se coloca el grout. Hay que hacer un cajeo, no hay que dejarlo con una superficie irregular. Siempre es necesario realizar como una cajita, cimbrarlo y así poder colocar nuestro grout. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Algunas dudas hasta aquí? Sí, sí, Dani, hay dos preguntas en el chat. Ok. La primera pregunta es espesores del grout. Los espesores, no hay espesor, puede ser cualquier espesor. Ok. ¿Qué otra, Beto? Daniel, también preguntan si se requiere de un adherente. No, no se requiere de ningún adherente. Lo único que sí se requiere para la preparación de la superficie es humedecerla, no mojada. Eso es importante que no tenga exceso de agua. Es simplemente el dado, la superficie de concreto que vamos a tener. Hay que humedecerla primero antes de colocar nuestro grout. Y una vez que está húmeda, colocamos el grout. Es importante que no tenga charcos de agua o tenga exceso de agua, muy bien. Porque si no, eso bajaría nuestra resistencia. Sí quiero aclarar el punto de los espesores, para lo mejor porque se quedó muy ambiguo. El espesor va a depender mucho del tipo de maquinaria o estructura que se vaya a hacer. En el caso que están viendo aquí en la pantalla, que son como unas bombas, todo depende del peso de las bombas, va el espesor del grout. Como pueden ver aquí son más o menos como unos 60 centímetros de espesor. Si ustedes ponen un espesor para bombas, pues no va a tener la resistencia adecuada. Por eso va en base al peso de la maquinaria que se va a poner encima. Es proporcional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a veces nos dicen, oye, voy a poner, no sé, una máquina que pesa 3 toneladas, le voy a poner un espesor de 10 centímetros. No es un producto mágico, ¿sí? Por eso les menciono que es en base al peso. Por ejemplo, el espesor mínimo para aplicaciones de 1 centímetro y el máximo en su granulometría es original de 5 centímetros aproximadamente, ¿no? Pero, digo, si van a poner una maquinaria con pesos de 2, 3, 4 o 10 toneladas, ahí se hace una medición estructural para sacar el espesor del grout. Perdón, Daniel, adelante. Sí. No, muchas gracias, Beto. Sí, como comenta Beto, prácticamente 2 pulgadas es lo que se coloca en los espesores. Van a tener, no sé, el 90% siempre máximo 2 pulgadas como espesor. Y ya cuando son situaciones más especializadas, vendría en proyecto y veríamos si el grout que tenemos es para eso o también tenemos otro tipo de grout que serviría para cuestiones más específicas como maquinaria especial o ciertos proyectos más especializados.
Ya no hay más preguntas, Beto, hasta Sí. dónde vamos. Hay otra pregunta, déjame, nada más déjame checarla. ¿Cuál era la pregunta, Cris? Eduardo Bailón pregunta que si se presta para dar un acabado pulido. Sí, normalmente el grout va en acabado pulido. Normalmente, no sé, les voy a poner un ejemplo. Me imagino que todos han ido a tiendas de autoservicio como el Sam's, Walmart, y han observado las columnas de metal. Se divide, cuando hacen la losa de concreto, dejan los espacios donde está la estructura de metal o la columna de metal, y en ese espacio normalmente son cuadrados esos espacios, dependiendo del tamaño de la columna de metal, se aplica el grout. No sé si alguno de ustedes los ha visto, de hecho está separado con una junta fría, lo que es el grout del concreto convencional, precisamente para que no se agriete, por el movimiento que tienen las columnas, no se agriete el grout y no provoque un movimiento hacia el concreto convencional y también se agriete. Por eso es que está separado con una junta fría. Pero normalmente el acabado es pulido. Que su función no es ponerlo como un concreto convencional, porque trae resistencias muy altas. Estamos hablando de resistencias de 500 kilos sobre centímetro cuadrado aproximadamente. Entonces, pues es una resistencia demasiado alta y no es necesario ponerlo como un concreto convencional. Más bien, lo que decía Daniel, donde está la maquinaria, donde están las columnas de metal o cualquier implemento de metal que necesite se necesite poner el grout. No sé si han observado en algunas otras ocasiones que hay tiendas a lo mejor donde hicieron un trabajo, no sé, a lo mejor el maestro hizo el trabajo y le pusieron en la columna de metal un concreto convencional y se notan ahí, se hacen las grietas por el movimiento que tiene la columna y afecta totalmente al concreto, haciendo grietas muy amplias en ese aspecto. Y dañando el concreto totalmente. Por eso es que es recomendable separarlo con una junta fría y no con cortes, con junta fría para que tenga su movimiento individual. No, era así como la contestaron. Por ejemplo, en esta base de dados de columna, el concreto abajo que se ve el original, se ve pulido y ya luego se ve la capa de grout de 5 o 7 centímetros, pero el concreto abajo es pulido. Entonces, mi pregunta era si podemos alcanzar ese mismo nivel de pulido que el concreto tradicional. Sí, te va a quedar una tonalidad diferente. Los agregados cementicios y junto con el agua dan diferentes tonalidades en la parte del concreto, pero sí, como comentó Beto, se deja el diamante, el que le llaman el famoso diamante en la parte de la columna, y tú mides tu concreto pulido y se pierde. O sea, te da una sensación como pulido, que da un acabado parecido al pulido. O sea, no se nota, digámoslo así. Vas a alcanzar a ver una diferencia en tonalidad, pero no en acabado. Entonces continuamos ahora con lo que es el FiberCom, que son fibras de polipropileno para concreto. Bien, mucha gente piensa que las fibras de polipropileno pueden sustituir el acero. Esto es totalmente erróneo. No. Cuando llegan ciertos proyectos y que te digan que con la fibra de polipropileno se puede sustituir el acero, esto es totalmente falso. Lo que hace es mayor cohesión, es decir, como si tuvieras ciertas fibras unidas que lo hacen más monolítico una superficie y es más complicado que haya fisuras. Esto te va a ayudar a evitar fisuras en la parte del colado en cuestión de temperaturas y a tener mayor cohesión en la parte del concreto. No mayor resistencia tampoco, la resistencia al final te la da el concreto que tú estés colocando, es un 250, un 300, un MR, ese va a ser tu resistencia. Como tal, lo que hace una fibra de polipropileno es tener mayor cohesión. Es una fibra a base de polipropileno en forma de multifilamentos, fibras sueltas, diseñado específicamente como refuerzo secundario. No es un refuerzo primario, es un refuerzo secundario. Para el concreto o morteros con el objetivo principal de reducir el agrietamiento causado por contracción plástica cuando el concreto está fresco y sufre de cambio de temperatura. Muchos van a decir, bueno, Daniel, ¿y esto cómo se come?
Bien, el concreto tiene cierta contracción y tensión. La tensión viene ya cuando está el fraguado, y compresión siempre viene cuando está en su parte plástica. Al momento de que hay una compresión, esto te va a ayudar, una contracción, perdón, esto va a ayudar a que no exista, o sea, tiene mayor resistencia a las fibras, perdón, a las grietas que salen, dado que hace una unión todas las fibras, que lo hace más cohesivo y se une más. Entonces, tienes mayor permeabilidad, dado que tienes menos agrietamiento en la superficie. Se adicionan de manera mecánica, lo que garantiza que sea compatible con todo tipo de aditivos para concreto. Es de fácil transporte, manejo y adición mejorado de las propiedades de concreto. Una distribución uniforme de estas actúan en todas direcciones, evitando la formación de grietas y corrosión del refuerzo metálico. Lo que les comentaba, ya que todos están en diferentes, es un refuerzo multidimensional, así es, que nos ayuda a que esté un poquito más monolítico, más unido, más cohesivo la palabra. Están elaboradas de polipropileno 100% virgen, tratadas con un dispersante, por lo que su distribución en el concreto es rápida y homogénea, requiriendo de 3 a 5 minutos de mezclado. Es importante que mezclarlo de 3 a 5 minutos para que se pueda distribuir por toda la mezcla. Bien, en las características en el concreto plástico, reduce los agrietamientos por contracción plástica, lo que comentaba, reduce la segregación, reduce el agua de sangrado. Esto es porque como tienes menos fracturas, en el concreto menos espacios, reduce de que brote este sangrado, como le llaman, ¿no? o el llanto que le llaman también. Es un refuerzo tridimensional en comparación con el bidimensional de la malla electrosoldada. Es decir, la malla electrosoldada únicamente va en una dirección, en 2 direcciones, y la parte de la fibra pues es en todas las direcciones, ¿no? Y en las características ya en concreto fraguado, reduce la permeabilidad. Esto es, tienes menores grietas, entonces es más permeable tu concreto, y el agrietamiento por temperatura. Incrementa la resistencia a la flexión, al impacto, a la tensión directa, al corte y a la torsión. Esto es el ejemplo más sencillo y más práctico para poderlo comprender mejor. Es cuando tenemos, no sé, un volado sin una fibra de polipropileno. Al momento de tú darle con un marro en la parte de arriba, lo vas a tronar y se va a ir más rápido. Cuando tenemos ya nuestras fibras de polipropileno, están más unidas, y tú le vas a pegar con marro, evidentemente lo vas a tronar, pero te va a costar más trabajo tronarlo. Vas a tener que dar, a lo mejor con un marrazo tiras el otro, y acá vas a tener que darle unos 10, 8, 12 amarrazos para poderlo tronar. Va a ser más complicado tronarlo. ¿Ok? Es fácil de usar, ya que puede agregarse a la mezcla de concreto en cualquier momento, y se agrega con todo y bolsa. Puedes agregarle la bolsa, es decir, abres la bolsa y la avientas con todo y bolsa. Lo colocas a la mezcla con todo y bolsa. Permite desmoldar con mayor rapidez, y se logra una superficie limpia y pulida, libre de pelusa. A diferencia de otras fibras que por su forma triviada no se dispersan tan fácilmente y dejan las superficies completamente peludas. Bien, la información técnica, los que lo comentaba, es una fibra pequeña. Hay fibras más grandes y hay fibras de acero también. Esta fibra es pequeña, es 19 milímetros, que son 3/4 de pulgada, de un material 100% virgen, y lo que hace es un refuerzo secundario, no es un refuerzo primario que pueda sustituir el acero, como lo comenté anteriormente. Bien, es importante mencionar que también tiene 0% de absorción. Es decir, hay muchas fibras que absorben el agua. Esta no te absorbe el agua, para evitar esta pérdida de la cuestión de resistencia cemento, agua, arena.
no tiene nada de absorción. La presentación de nuestro producto es una bolsa de 600 gramos, que esa es para 1 metro cúbico. Es decir, si tú tienes una olla de 6, 7 metros cúbicos, hay que agregarle 6 o 7 bolsas, ¿okay? Depende de los metros cúbicos que tú hayas pedido. Y si es para un saco de cemento, son 100 gramos, es decir, una bolsita nos rinde para 6 sacos de cemento. Y lo que comentaba, es importante, está diseñado para actuar como refuerzo por temperatura, no debe sustituir el acero estructural. Y aquí les puse unas imágenes donde se ve cómo en la parte, en la superior al centro, es como hace la función en la mezcla. Las fibras se ponen de una manera tridimensional, multidimensional, y tengo dos piezas de concreto tronadas con estas fibras de polipropileno que nos da cierta cohesión, cierta dureza, le llamamos así, pero no es que la resistencia cambie. Pues más bien por mi parte sería todo. Son temas muy, muy rápidos, muy sencillos. Ahora sí que estamos abiertos a preguntas, dudas. ¿Cuál es la forma de colocar la fibra en el concreto? Bien, buena pregunta. Hay dos formas. Para mí la más práctica es, abres es una bolsita de 600 gramos. Cuando está la mezcla, ya sea en el trompo, si lo vas a meter en concreto hecho en obra o en tu olla, abres tu bolsita y la arrojas. Hay quien la arroja dándole cierta caída a la fibra y se queda con la bolsa. Nuestra bolsa se puede integrar a la mezcla sin ningún problema. Entonces, tú abres tu bolsita de la fibra y la arrojas. Ya sea, depende de los eh, metros cúbicos que tengas. Es recomendable esperar entre bolsita y bolsita 2 minutos. Si tú tienes una olla de 7 metros cúbicos, hay que ponerle 7 bolsitas y hay que esperar un minuto entre bolsita. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa con la fibra con el color integral? Digo, no pasa nada. Puede integrarse tanto el color integral como la fibra y no pasa nada en absoluto en el concreto. Pero Si se colorea la fibra. Mi pregunta es si al momento de que tengo yo un concreto con color integral y se refuerza con esta fibra de polipropileno, ¿absorbe el color o corro el riesgo de que esa fibra, ves que siempre queda un poquito en la superficie, o que esa fibra salga en el color blanco, que es su color natural? Ok, sí, ya te entendí, Eduardo. No absorbe el color de integral, pero a diferencia de otras fibras, no te queda como pelusa. Sí sé cuáles nos platicas. Hay unas fibras que colocas y al momento de tú tirar tu concreto y darle un acabado, no sé, pulido o semipulido, te queda como cierta pelusa. ¿Es correcto? Sí, así es. Sí, esta no, o sea, no te queda así de peludo, pues. No tienes mayor bronca. Si tú lo puedes meter en un color integral, no tienes bronca. Si funciona la fibra en un concreto pulido. Funciona, sí funciona la fibra en un concreto pulido. Si lo vas a meter en un concreto pulido es que también hay que ver, hay ciertos proyectos que te piden y por norma o por contrato o por el proyecto en sí estructural, te piden que lleva la fibra de polipropileno, mucho en la parte industrial. Pero no tiene ningún problema, se puede incluir en la parte del pulido. Sí, mira, Dani, hay otra pregunta. Dice, ¿sirve algo aplicarlo en elementos estructurales armados con acero? ¿Sirve algo? Sí, te vas a evitar las grietitas, las famosas grietitas por temperatura. A ver, lo que muchas veces, lo que pasa es que tenemos ahí una confusión, porque muchas veces nos venden la idea de que estas fibras nos van a evitar ponerle acero, que muchas veces lo venden así. Ahórrate el acero y coloca estas fibras y
y va a ser la función del acero y va a quedar mucho más resistente y etcétera. No, la resistencia al final te la da el concreto. O sea, si tú tiras un concreto 250, no por meterle una fibra de polipropileno te va a dar mayor resistencia, no. Tu resistencia va a ser 250. Lo que hace la fibra es darle mayor cohesión. Es decir, te va a evitar estas fisuritas, las famosas fisuritas por temperatura, como fracturitas que se hacen, y no puedes sustituir el acero. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿es necesario meter una fibra cuando tienes acero? Sí, es necesario. Si tú quieres evitar estas fisuritas por temperatura, adelante, vas a evitarlas muchísimo. No sé si contesté la pregunta o si quedó claro. Sí, sí, está bien, Daniel, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra, Beto? Sí, ahora Dani, hay otra pregunta. Dice, ¿reduce el brillo en el Permashine? Reduce el brillo en el... Buena pregunta. Creo que nunca me la habían hecho. Ahí sí no sabré decirte, igual y me puede apoyar Beto. No reduce el brillo en el Permashine. Si no le afecta en absoluto. Buenísimo. Gracias, Beto. Ok, hay otra pregunta, Dani. Dice, va junto con la que había hecho Eduardo. Sirve de algo de aplicar en elementos estructurales armados con acero. Y luego dice, como castillos, lo pone como ejemplo, como castillos. Sí, digo lo mismo. En un castillo también te salen las famosas, en obra le llaman celulitis o venitas, las famosas venas, que son fracturitas por temperatura. Eso te va a ayudar a evitarlas. O sea, te queda como más liso, digámoslo así. O sea, no te salen vas a evitar mucho esas fracturitas, esas venitas. Y esto porque como las fibras se unen, entonces al momento de la temperatura lo que hace es, está unido el concreto y se empieza a abrir por temperatura. Lo que hacen las fibras es mantenerlo unido y eso te da mayor permeabilidad porque no tienes esa fractura. Entonces tu concreto es más permeable y más liso, o sea, evita mucho las grietas estas por temperatura. ¿Alguna otra vez? Quería agregar, Dani, el conocimiento general, es que las fibras se han utilizado durante muchos años. Como cultura general, te decía Dani, las fibras se han utilizado durante muchísimos años. Por ejemplo, se han descubierto en edificios de Nueva York que en los morteros, cuando lo habían estado quitando los morteros de algún edificio, traen fibras, pero estas fibras son naturales, son pelos de vaca, que precisamente se utilizaba el pelo de vaca para ponerlo en los morteros, en los repellados, en el repello, perdón, para precisamente evitar el agrietamiento. Actualmente se sigue utilizando este tipo de fibra, bueno, ya no se utiliza el pelo de vaca, pero se utiliza mucho la fibra, no nada más para los concretos, sino también para las pastas, los morteros, para cualquier elemento que vaya a ser aplicado precisamente para evitar el agrietamiento. No sé si han visto las pastas, traen fibra y se utiliza muchísimo precisamente para esto, para evitar que se hagan las grietas en la superficie. Entonces tienen muchas aplicaciones las fibras de polipropileno. Poniéndoles otro ejemplo, que seguramente todos lo han visto. El tabique trae pasto. Si se fijan, se me fue el nombre, la mezcla del barro, hacen la mezcla del barro y le agregan el pasto precisamente para darle más resistencia al tabique. Entonces, pero es una fibra natural, el pasto es una fibra natural, así como la fibra que les mencionaba el pelo de vaca. Entonces, hace muchos años a alguien se le ocurrió hacer la fibra de polipropileno y obviamente tiene muchísimas funciones la fibra, no nada más en el concreto, lo repito, sino en otras aplicaciones también. Así es. El asbesto también, Beto, cuando le ponen, creo que es paja con lodo, Exacto. es la misma función que hace la fibra, pues, le da mayor cohesión a la superficie.
Así es, a la capacitación, alguno de nuestros clientes. Hay una pregunta, Beto. Preguntan, Dani, que si la fibra es antibacterial. Sí, a eso se refieren, Dani, se refieren a si se puede utilizar en áreas donde se preparan alimentos, hospitales, ese tipo de áreas, se puede utilizar la fibra. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Lo que comento es, la fibra se puede utilizar en cualquier proyecto y como comenta Beto, es y lo que les va a ayudar es a evitar estos agrietamientos por temperatura que se tienen, las famosas venitas. Entonces, sin problema lo puedes utilizar en esta cuestión antibacterial. Te va a ayudar porque va a ser más permeable, es decir, vas a tener menos fisuras. Así es, Dani. Sí, es antibacterial. No tienen problema en hacer la aplicación en cualquier hospital o áreas de alimentos. No afecta en absoluto. Fíjate, Dani, que un punto importante, y me gustaría que lo supieran nuestros clientes, es que en algunas ocasiones creen que la fibra sustituye a la malla o sustituye, en este caso, en un pilar, la parte estructural del pilar, ¿no? No tiene nada que ver con la resistencia estructural, la fibra. La fibra solamente da una resistencia tridimensional, como lo habíamos mencionado, a la contracción del concreto. La malla obviamente se sigue utilizando. La malla lo que hace es que da una resistencia bidimensional nada más, o sea, hacia los lados. Y la ventaja de la fibra es que es tridimensional hacia todas partes, hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Y esa es la gran ventaja, agregando un poco respecto a lo de la fibra, porque a veces se confunde la gente y dice, oye, entonces ya no le pongo malla o ya no le pongo la varilla al concreto porque la fibra me va a dar la resistencia estructural. No, la fibra no da resistencia estructural, la fibra da resistencia nada más a la contracción del concreto. Una vez que el concreto pierde el agua o pierde la humedad, obviamente tiende a contraerse. Lo que hace la fibra es le dar esa resistencia a la contracción cuando pierde la humedad el concreto, ¿no? Es básicamente para eso funciona principalmente la fibra. Así es, no se dejen engañar. No se dejen engañar con que va a sustituir el acero. Para agregar, estoy viendo aquí en el chat que Liz nos está comentando. Dice, yo quiero agregar que a nosotros la fibra nos ha servido demasiado en pastas, fachaletas de piedra, cascadas, muros llorones. Quedan los acabados más firmes con la fibra. Gracias. Antes de que conociéramos la fibra blender, nos quedaban con mucho pelo y no se prestaba para darle terminado. Muchísimas gracias por tu experiencia, Liz. Sí, como dice Liz, es prácticamente para eso, para que queden más estéticas, menos grietas, mayor cohesión. Es prácticamente eso. Muchas gracias por tu comentario, Liz. Excelente, Dani. Muchas gracias. Pues les queremos agradecer a todos por estar aquí presentes en esta capacitación. Esperamos que les haya servido la información que les dimos. Ya saben cuáles son las funciones de cada uno de los productos, tanto el Blender Grout como la fibra de polipropileno, la microfibra. Entonces, pues no sé si tengan alguna otra duda o algo que quieran agregar, alguna experiencia con estos productos, quien los haya ya aplicado, o si obviamente tarde o temprano por ahí les puede salir algún proyecto y tengan la necesidad de aplicarlo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias y creo que fue una presentación muy nutritiva y con bastante información. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Excelente fin de semana a todos. Muy bien, pues bueno. Saludos a todos. Excelente fin.